Si a ustedes les parece, vamos a ver la clase de hoy. Vamos a seguir con el mismo tema de reforma constitucional, pero como ustedes ya vieron, el asunto del artículo 331 actualmente vigente, es decir, ustedes ya saben cómo se reforma la Constitución hoy en día, 27 de abril del 2026, cómo se modifica o cómo se puede introducir modificaciones o actualizaciones en el texto constitucional. Vamos a hablar un poco, vamos a tomar el tema de la reforma constitucional como excusa y vamos a hablar un poco de cómo se ha reformado la Constitución para llegar a lo que tenemos en la actualidad. Es decir, vamos a ver, antiguamente había todo un módulo dedicado a historia constitucional. De hecho, Grossespiel tiene un libro llamado Evolución Histórica, de la Constitución, Evolución Histórica Constitucional, algo así se llama el esquema de la evolución constitucional del Uruguay, se llama el libro de Grossespiel, que era un poco lo que se utilizaba en esta parte del curso. Nosotros vamos a utilizar el tema de la reforma constitucional como excusa para ver algunos ejemplos, no están todos, pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ha ido reformando la Constitución de la República Oriental del Uruguay a lo largo de la historia, y eso nos va a permitir hablar de algunos temas que a ustedes les pueden resultar interesantes a medida que vayamos avanzando en el curso y que les sirve como contexto general para entender algunas de las soluciones que tiene hoy en día la Constitución, ¿no? Créanme, a medida que vayamos avanzando en el curso, van a ir viendo algunas cosas de la Constitución actual y van a decir, ah, esto viene de tal reforma constitucional, esto viene de tal año, esto responde a tal situación histórica que se dio en determinado momento y gracias a eso van a poder explicar un poco o comprender mejor o más fácil algunas soluciones modernas. Bien, empezamos entonces la historia de nuestro país. ¿La empezamos en qué año? Los escucho. Rodríguez. Cuando hablamos de la historia de nuestro país, cuando inició como país independiente, entonces, ¿no? A ver, sí, usted diga la fecha y si se equivoca y si acierta, acierta. Bien. El 25 de agosto de 1830. Casi, casi. Metió dos fechas, digamos, son las dos teorías, una puede ser una y otra puede ser otra, pero le erró o a la fecha o al año. No sabemos a cuál de las dos le erró, pero a una le erró. A ver, Filippini. Hola, 18 de julio de 1830. Esa es una de las posibilidades, 18 de julio de 1830, ya vamos a ver por qué. Y la otra es la que dijo Rodríguez, 25 de agosto. A ver, Dufard. 25 de agosto de 1825. Ahí va. Si empezamos, podemos empezar la historia. A ver, si la queremos empezar, podemos empezar la historia en febrero de 1516, cuando Juan Díaz de Solís llega al Río de la Plata y comienza la historia de este territorio. Pero no nos vamos a ir hasta 1516 porque no terminamos más en el curso. Pero 25 de agosto de 1825, la declaratoria de la independencia de la provincia oriental del Río de la Plata, lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Ahí la tienen, esa es la original, el documento original, la gentileza de el Archivo General de la Nación, que me mandó escaneada la declaratoria de la independencia original. No tuve complejo de Nicolas Cage y me la robé. Me la mandaron muy gentilmente ellos. Ahí la tienen, la pueden ver. Alguien tuvo la genial idea de encajarle el sello con el escudo nuestro. La verdad que es un poco de mal gusto, pero bueno, ahí tienen la original por si alguno no la había visto nunca. Ahí tienen la transcripción. Nada, después pausan el video y la miran. Dígame, Filippini. Yo la vi la transcripción en la original, si no me equivoco, cuando visité el Palacio Legislativo. Te hacen un recorrido y te muestran que está presente ese material hasta el día de hoy.
Está presente. No sé si usted vio, creo que sí que la tienen en el Palacio Legislativo. No sé si usted vio esta, la Declaratoria de la Independencia, o igual si usted me dice que vio esta, yo le creo, o si lo que vio usted fue, a ver, ¿dónde fue que la dejé? Si lo que vio usted fue esto, que es la Constitución de la República Oriental del Uruguay, la primera constitución, que la tienen también ahí en el Palacio, la tienen exhibida y además está escaneada en la página del Palacio por si quieren descargarla en un PDF, también la tienen escaneada. Pero volviendo, así vamos avanzando. Algunas cuestiones que a ustedes les puede resultar interesantes, ya que muchos de acá estudian relaciones laborales, les puede resultar interesante en posterior a la Declaratoria de la Independencia, ahí lo tienen, 7 de septiembre de 1825, por primera vez en el Uruguay, en esta provincia, se elimina la esclavitud. Tienen ahí nuestro sistema de eliminación de la esclavitud, 1825, por primera vez. Nuestro sistema de eliminación de la esclavitud fue a través de la libertad de vientres, es decir, nosotros establecimos un sistema por el cual quienes ya eran esclavos se mantenían esclavos, quienes nacían en el territorio de la República no iban a nacer esclavos por más que fueran hijos de esclavos, ¿no? Es decir, una abolición de la esclavitud de carácter gradual. Esta misma solución que ustedes ven acá, que es del 7 de septiembre de 1825, o sea, antes de la Constitución, esta misma solución es la que va a adoptar la Constitución de 1830. Se los traigo porque para los que hagan relaciones laborales les puede resultar interesante, digamos, de última, la esclavitud es eso, ¿no? Es una forma de trabajo. Así que les puede resultar interesante este dato. Y vean acá la ley 242, no recuerdo si dice la fecha acá, no recuerdo si dice la fecha por algún lado, a ver si acá abajo, sí, acá, 12 de diciembre de 1842 es la eliminación definitiva, por ley número 242, la eliminación definitiva de la esclavitud en la República Oriental del Uruguay. Como les decía, la Constitución de 1830 toma la misma resolución que había adoptado la Asamblea de la Florida de 1825, es decir, libertad de vientres, y recién en 1842, entonces, mediante esta ley, que además es del gobierno del Cerrito, ¿no? Plena Guerra Grande, gobierno del Cerrito, gobierno del general Manuel Oribe, ahí se elimina definitivamente la esclavitud. Desde este año hasta la actualidad no tenemos esclavitud de forma legal, legítima, en la República Oriental del Uruguay. Así que bueno, primera modificación o primera ruptura con el orden colonial anterior a 1825, la abolición de la esclavitud en el régimen constitucional, si se quiere, uruguayo, ¿no? Por más que todavía no estamos hablando de las constituciones, pero primera modificación o primera ruptura que nos interesa en este curso. Acá simplemente les dejo una regulación, después lo leen con más atención si a alguno le interesa. La prohibición de la esclavitud, veíamos la abolición en 1842, el Código Penal de 1889 estipula en su artículo 152 como un delito la privación de libertad, ¿no? Es decir, la esclavitud no es más que privación de libertad, se establece como un delito en 1889 y el artículo 280 lo tipifica también como un delito en el año 1934. El Código Penal actualmente vigente es del año 1934, es el que tenemos hoy en día. Y la redacción actual dada en el año 2018, o sea que hasta no hace tantos años seguíamos modificando y toqueteando el tema de la esclavitud, ¿no? A 1825, 2018, tenemos el delito que lo pueden encontrar en el Código Penal actual de reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. Así que, sobre todo a los que hacen relaciones laborales, les puede interesar el artículo, se anotan ahí el artículo 280 del actual Código Penal, tienen ahí una tipificación como delito
el reducir a otras personas a esclavitud. O sea que en el Uruguay la esclavitud no solamente es ilegal desde 1825, con las reformas de 1842, del 89, del 34 y del 2018, sino que además hoy en día se considera como un delito reducir a otras personas a esclavitud. Insisto, más que nada les puede interesar a los que hagan relaciones laborales. Y como nota al pie, también tienen la ley 8080, que es la ley de proxenetismo, por la cual se castiga, eh, digamos, una forma casi de esclavitud, ¿no? Que es la del proxeneta, que es aquel que se aprovecha del trabajo sexual de otra persona, ¿no? Es decir, una persona realiza trabajo sexual, cobra algún tipo de retribución y el proxeneta es quien se aprovecha económicamente de esa retribución. No es esclavitud propiamente dicha, pero, digamos, pega bastante en el palo. Y en el Uruguay es delito desde el año 1927, es la ley actualmente vigente con alguna modificación que hay por ahí. Pero básicamente desde el 27 la ley 8080, además un número fácil como para recordarlo. Ahí tienen la modificación actual, nada, simplemente anecdótico, se los quería mencionar, sobre todo para los que hagan, insisto, laborales. Dígame, Fortes. Gracias. Mi pregunta es, la primera vez que fue abolir a la esclavitud fue en 1825, ¿sí? Exactamente, en 1825 lo que se hace es, se establece la libertad de vientres, es decir, nadie nace esclavo en el territorio de la República. Los que ya eran esclavos de antes, bueno, esos, una pena, una lástima, pero seguirán siendo esclavos. Pero a partir de septiembre de 1825 no nacen esclavos nuevos, ¿no? La idea es gradualmente ir eliminando la esclavitud a medida que va pasando el tiempo, pues si nadie nace esclavo, cada vez va a haber, o sea, se van a ir muriendo de viejos o se van a ir liberando los viejos esclavos y a medida que pase el tiempo, en algún momento se llegará a que no haya más esclavos. Y finalmente en 1842 1843, no me acuerdo de la fecha, estaba ahí marcada, se aprueba la ley 242, en la cual se elimina efectivamente es decir, ya no hay esclavos en el territorio de la República y su consiguiente consecuencia penal, es decir, aquellos que reduzcan personas a la esclavitud están cometiendo un delito, ya sea en el viejo código de 1889 o en el actual código aprobado en 1934. Un dato anecdótico si se quiere, pero bueno, se los menciono porque a alguno puede interesar. Y ahora sí, Muchas gracias. no, por favor, y ahora sí, pasamos directamente a la primera constitución. En realidad no sé si es la primera constitución. En realidad, técnicamente, podríamos decir que entre 1825 y 1830 Uruguay tuvo una constitución flexible, ¿no? Es decir, una constitución que no era ni codificada, sino que era dispersa y flexible. Pero bueno, usualmente marcamos 1830 como la fecha de la primera constitución. Filippini creo que dijo la fecha hace unos instantes, pero creo que se ha sumado gente nueva, el público se renueva, decía Mirta Legrand. Sigue diciendo, mejor dicho, sigue diciendo Mirta Legrand que el público se renueva y la mujer de eso sabe porque hace muchos años que está en televisión, incluso desde antes que se inventara la televisión, ella está en televisión. Así que los escucho. ¿Desde cuándo empieza a regir la Constitución de 1830? Ahí les puse la fecha en que termina, 1 de marzo de 1919, pero empieza a regir a ver, Silagi. Nunca sé si le digo bien el apellido, discúlpeme. No, está bien el apellido. Eh, para mí no es al año siguiente, en 1831. No, 35, ¿no fue en el 35? Perdón. Que siempre me confundo con Mm, las fechas, profe. no me gustó esa respuesta. A ver el resto. ¿A partir de cuándo empieza a regir? Sí, a ver, Rey.
Desde el 18 de julio ¿De qué del año? mismo año, Ah, bien. de 1830. Ahí va, ahí me gustó más lo que dijo Rey, ¿no? Es decir, 18 de julio, acá Rodríguez también lo decía, 18 de julio de 1830, el edificio de la Facultad de Derecho está, el edificio de la Universidad de la República está sobre la avenida 18 de julio, es la principal avenida de Montevideo, porque es la fecha en que se jura la primera constitución, la constitución del 18 de julio de 1830. Esta constitución, como dice acá, va a regir hasta el 1 de marzo de 1919. Vamos a hablar, ya que dijimos que en realidad estamos hablando de historia constitucional como una excusa, o estamos, mejor dicho, hablando de historia constitucional con la excusa de hablar de las reformas constitucionales. Si nosotros vamos a la Constitución de 1830, vamos a ver en el artículo 152, del 152 al 158, si mal no recuerdo, los métodos de reforma de la Constitución de 1830. Así como en la actual Constitución tienen todos los métodos de reforma en el artículo 331, que ustedes ya vieron y ya analizaron, en la de 1830 lo tenían en los artículos 152 hasta el 158. Y vean acá esto que dice acá. Corresponde exclusivamente al Poder Legislativo interpretar o explicar la presente Constitución, como también reformarla en todo o en parte, previa formalidades establecidas en los artículos siguientes. Esto es importante. Recuerden el artículo 152 para cuando veamos defensa de la Constitución, la clase que viene y la siguiente. Vamos a hablar de la inconstitucionalidad de las leyes, que es un tema interesante. Acuérdense de este artículo 152 de que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo interpretar o explicar la presente Constitución, porque esta va a ser el fundamento de por qué Uruguay no va a tener una acción de inconstitucionalidad de las leyes hasta la reforma de 1934. Después, cuando veamos inconstitucionalidad de las leyes, o lo mencionamos de vuelta, o ustedes acuérdense de esto, porque acá está el fundamento, la semilla de por qué Uruguay no tenía una acción de inconstitucionalidad hasta 1934. ¿Cómo era este sistema de modificación de la Constitución de 1830? Era, acá lo saqué directamente del manual, así que no tiene demasiada ciencia, era de lo más complicado y complejo que se puedan imaginar. Acá simplemente a modo de resumen, en lugar de transcribirle los artículos, les digo nomás. La primera legislatura manifestaba la voluntad de la reforma. Es decir, viene la primera, ¿no? Saben lo que es una legislatura, ¿no? Es decir, son los años en los cuales que hay entre elección y elección de legisladores. La primera legislatura decía, tengo voluntad de reformar la Constitución. Tengo ganas de... Entendemos que es necesario reformar la Constitución. Y ahí se terminaba. La siguiente legislatura redactaba las reformas. O sea, había que esperar años a que la siguiente legislatura manifestara las reformas que querían introducir. O sea, primero decían, nos resultaría interesante modificar la Constitución. Pasan los años, la siguiente legislatura dice, ok, vamos a redactar las reformas. Las reformas son estas. Y una tercera legislatura después de eso decía, ok, estoy de acuerdo con reformar la Constitución y estoy de acuerdo con lo que redactó la legislatura anterior. Y aprobaba las modificaciones. ¿Cuál es el problema con este sistema? ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser el problema con este sistema tan garantista? 20 millas. Que al ser tan complejo, tan prolongado, como que era muy difícil reformarla. Y quizás si una legislatura no coincidía incluso con la idea de reformarla o con las posibles reformas que planteaba la anterior, no se reformaba.
Claro, es muy garantista este sistema porque requiere mayorías especiales, requiere varias legislaturas que estén de acuerdo, un gran consenso. El problema es el que dice 20 millas, ¿no? Es decir, fenómeno, mucha garantía, pero al final del día necesitamos que tres legislaturas no solo estén de acuerdo en reformar la Constitución, sino que además tienen que estar de acuerdo en el contenido de la reforma constitucional. Ahí va, como dice Rodríguez, una gran demora en el tiempo, ¿no? Es decir, una gran demora y una dificultad en cuanto a ponernos de acuerdo. Carvajal, dígame. Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Cada cuánto cambiaban esas legislaturas? cada 4 años. Antiguamente los gobiernos eran de 4 años hasta el 67, que se amplió a 5, como es actualmente. Bueno, gracias. Dígame, no, por favor, dígame, Fortes. Gracias. La Constitución de Uruguay es considerada rígida porque es difícil de cambiar, ¿es eso? Es considerada rígida la Constitución uruguaya hasta el día de hoy porque la forma de modificarla no es la misma que la forma de aprobar una ley. Es decir, la Constitución no se puede modificar de la misma forma en que se aprueba una ley común y corriente. Tiene un sistema diferente. No es porque sea difícil de modificar, es porque el sistema es diferente. O sea, no es lo mismo modificar la Constitución que aprobar una ley. Si fuera lo mismo, sería una constitución flexible, porque cualquier ley podría modificarla. Es simplemente una precisión terminológica en ese sentido. No es que sea difícil, es que son métodos distintos. Bien. La idea entonces es que era muy, muy difícil de modificar la Constitución de 1830. Tanto así que la Constitución del 30 es, creo yo, hasta el momento, la que más ha durado sin ningún tipo de modificación, ¿no? Y la que más ha durado rigiendo en toda nuestra historia, es la más longeva, justamente porque era prácticamente imposible que se dieran todos los requisitos para modificarla. El asunto es que del siglo XX, hacia principios del siglo XX, todo el mundo estaba de acuerdo en que era necesario cambiar la Constitución de 1830. Es decir, tras 70 años de vigencia de la Constitución, todo el sistema político y toda la sociedad oriental se había puesto de acuerdo en que la Constitución de 1830 estaba vieja, estaba anciana, había envejecido muy mal y era necesario reformarla. El problema es que nadie se ponía de acuerdo en qué querían reformar. Entonces, como les pareció que era, o sea, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que reformarla. Sobre lo que no había acuerdo es en qué reformas o qué modificaciones introducir en la Constitución. Ahora, los pongo a ustedes, futuros licenciados en Relaciones Internacionales, ahora les hablo a ustedes, los pongo ante la difícil situación geopolítica oriental y les digo, ustedes tienen una sociedad y un sistema político que está totalmente de acuerdo en que es necesario reformar la Constitución, pero no se ponen de acuerdo en qué reformar en el contenido que tiene que tener esa reforma constitucional. ¿Cómo solucionan ustedes este problema? Es decir, el problema es una constitución que establece un sistema de reforma muy rígido. ¿Cómo solucionan este problema ustedes? Los escucho. Rodríguez dice votando, pero ¿votando qué, Rodríguez? ¿Qué quiere votar? Los escucho. De a uno. A ver, ¿quién me propone solución? Yo les planteo problemas y ustedes me plantean soluciones. Es la vida del profesional, solucionar problemas. Y quizás habría que determinar qué es lo que se quiere cambiar, ¿no? Todos quieren cambiar algo distinto. Lo único sobre lo que se ponen de acuerdo es que hay que cambiarla. A ver, Está Morales bien, pero levantó la hay mano. que identificar qué cosas hay que cambiar. Hay que escribirlas. Hay que escribir los cambios. Ya está todo No, no, identificado, pero no se ponen de acuerdo.
A ver, Morales, que había levantado la mano. Primero que nada, el paso uno es, bueno, presentar la propuesta de modificarla, porque ahí ya tenés 4 años que si esperás a estar de acuerdo para plantear la reforma, ya estás tardando muchos años más. Entonces, primero, plantear la voluntad de cambiarla. Y ya a partir de ahí, bueno, empezar a las conversaciones para poner las prioridades sobre qué cambiar. Bien, un poco abstracto también lo suyo, Morales. Yo me voy a quedar acá con lo que dijo, ay, estos apellidos, medio francés el suyo, ¿no? Bocheret sería, ¿cómo sería la pronunciación? Baucheret le voy a decir yo, porque mi francés es más bien de provincia, pero me gustó lo que dijo usted, ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se lee, profe? Gracias. Baucheret. Acá me gustó lo que dijo Baucheret. Es decir, todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la Constitución, no nos ponemos de acuerdo en qué hay que cambiar de la Constitución, entonces vamos a cambiar lo que todos estamos de acuerdo. ¿Sobre qué había acuerdo? En la necesidad de cambiarla. ¿Qué se hizo en el año? Ahí lo tienen, la reforma constitucional, la única que tuvo la Constitución de 1830 de 28 de agosto de 1912, se modifica la forma en que se modificaba la Constitución. Todo aquello de que una legislatura aprobaba la necesidad de la reforma, la siguiente el texto, la siguiente aprobaba las reformas del anterior, todo eso se modifica y se sustituye con, a ver si lo encuentro, este, eh, este invento que ven acá, que es la Convención Nacional Constituyente. Sí, dígame, Filippini. Ya lo dijo, pero igual, ya que me dio la palabra, fue lo que hoy en día está establecido en el artículo 331, inciso C. Ahí va, con alguna diferencia con respecto a lo actual, pero sí, es la Convención Nacional Constituyente, es decir, como no nos ponemos de acuerdo sobre lo que queremos cambiar, pero sí estamos todos de acuerdo en que hay que cambiarla, modificamos el sistema de reforma, es decir, reformamos el sistema de reforma por uno, un poco más ágil, tampoco es que era una cosa maravillosamente ágil, pero un poco más ágil que el sistema anterior y se aprueba la Convención Nacional Constituyente, que sería electa, es decir, los representantes de la Convención Nacional Constituyente iban a ser electos por el cuerpo electoral y ellos se iban a poner a trabajar en una nueva constitución. Era una constitución, dice acá Rodríguez, súper rígida y súper rígida y eso ameritaba el cambio. Exactamente. Acá Carvajal me había dicho algo, cuando se haga el censo se pregunta si está... Ah, bueno, usted ya planteaba otra solución un poco más elaborada. La mía fue un poco más, la mía no, la que se usó en 1912 es un poco más sencilla, un poco más simple. Pero, digamos, la idea es, reformamos el sistema de reforma y lo hacemos un poco más ágil. La Convención Nacional Constituyente fue electa. Vamos a ver algunas particularidades de esta constitución. Fue electa la Convención Nacional Constituyente. Vamos a hacer alguna mención a las cuestiones políticas de ese momento. Se redactó un proyecto constitucional que fue plebiscitado, es decir, fue sometido a, ustedes ya saben lo que es el plebiscito, lo vieron las clases anteriores, o sea que no hace falta que lo explique, fue sometida a la decisión popular el 25 de noviembre de 1917 y comienza a regir a partir del 1 de marzo de 1919. Y como el uruguayo es, digamos, la idiosincrasia de los orientales es más bien el término medio, ¿no? El Uruguay se lo define como una penillanura suavemente ondulada y el uruguayo es, digamos, término medio, ni muy extremo para un lado ni muy extremo para el otro. Como la Constitución fue plebiscitada en 1917 y empezó a regir a partir de 1919, la historiografía uruguaya ha decidido cortar por lo sano y a esta se le llama la Constitución de 1918, que está a la mitad, ¿no? En la mitad entre 1917 y el 19.
la hemos dado en llamar la Constitución de 1918, que es nuestro segundo texto constitucional en la historia. El primero, el de 1830, el segundo, el de 1918. Que como les digo, el uruguayo tiene esa cuestión de camino del medio, y bueno, le llamamos la Constitución de 1918. Cuestiones importantes o cuestiones debatidas en esta Constitución, en esta reforma, en esta Asamblea Nacional Constituyente de principios del siglo XX. Me imagino que todos conocen, a pesar de que la foto no es la mejor calidad, todos conocen al individuo que aparece acá en esta imagen. Pongan un poco de voluntad también ustedes. Sí, Rey. José Valle y Ordóñez. Exactamente. Este es, acá Torres lo mencionó, pero él mencionó al sobrino. Exactamente, como dice Hernández, como dice Rey, como dice Pini, como dice Dufard, el que ven ustedes acá en la foto es José Valle y Ordóñez, presidente de la República, dos veces, las dos veces que fue presidente fue bajo el régimen de la Constitución de 1830. Dicho sea de paso, esta foto la tengo yo en casa, está firmada, como ven acá abajo, está firmada de puño y letra de José Valle y Ordóñez, es firma original, la tengo en casa ahí guardada, bajo 7 llaves. Me la regaló un buen amigo que nada, tuvo la gentileza de regalarme esta foto y la comparto con ustedes para que, porque me viene el momento cholulo y digo, que todos vean que tengo una foto autografiada por José Valle y Ordóñez. Bueno, ¿qué va a ser? Cada cual se da sus gustos como puede. Y yo vengo y hago choluleces acá con ustedes, básicamente porque ustedes están obligados a verlas, ¿no? Nadie más me da pelota y como nadie más me da pelota, vengo acá y los obligo a ustedes, que están forzados a escuchar las cosas que yo tengo para decirles. Gracias, Pini, por los aplausos. Ahí va, como dice Rodríguez, el que puede, puede. Y yo puedo. Así que nada, les muestro, esta foto la tengo yo. Y está autografiada. Volviendo al tema de la clase. ¿Por qué es relevante la figura de José Valle y Ordóñez a los efectos de la clase de hoy? Porque, ¿por qué es relevante la figura de José Valle y Ordóñez en la historia uruguaya? Podríamos hablar durante horas, pero no es la idea. La idea es simplemente a los efectos de la Constitución de 1918. La figura de Valle es importante con respecto a esta Constitución porque pone en cuestión o pone en tela de juicio la presidencia de la República. Dígame, González. ¿Se escucha bien? Sí, yo le escucho por lo menos. Ok, ¿no es porque impulsó los colegiados? O sea, Ahí impuso va, eso en Uruguay. ahí va. Promovió, digamos, la idea, o sea, en orden, como dice González. Puso en cuestión o puso en duda la figura del presidente o de la presidencia de la República. De alguna forma no es un invento de Valle, esto es una tendencia a nivel internacional en aquella época y en todas las épocas, del presidente de la República como una especie de resabio, como una especie de herencia de un monarca electo, ¿no? Es decir, el presidente, hay quienes, los más radicales, plantean que no es más que un monarca electo por 4 o 5 años, ¿no? Es decir, es como una supervivencia de la monarquía con algunas limitaciones. José Valle y Ordóñez siempre puso en tela de juicio la figura de la presidencia y tras un viaje a Europa conoció el sistema suizo, ¿no? Los suizos hasta el día de hoy no tienen un presidente de la Confederación, Suiza se llama la Confederación Helvética, no tienen un presidente de la República como tenemos nosotros, sino que los suizos tienen un sistema colegiado, es decir, una especie de consejo donde no hay alguien que destaca como presidente por sobre los demás, sino que están, digamos, es un consejo que toma decisiones. ¿De qué forma? De forma colegiada. Cuando ustedes escuchen hablar de órganos colegiados, son órganos que están integrados por más de una persona. Ejemplo de órgano colegiado, un tribunal. Un tribunal de apelaciones son 3 jueces
Como son tres, es colegiado porque son más de uno. Un órgano colegiado es la Asamblea General. Está integrada o la Cámara de Senadores o la Cámara de Representantes, integrada por 30 senadores, integrada por 99 representantes. Lo que planteaba Valle era la eliminación, ¿no? Como dice ahí, se propone la eliminación de la presidencia de la República y sustituir al presidente de la República por un sistema colegiado, es decir, un país sin presidente. Esa era la idea que planteaba Valle y Ordóñez a principios del siglo XX. Le fue muy mal a Valle en las elecciones, propuso esta idea, la idea no coló, la gente no le gustó esta idea de eliminar la presidencia de la República, la Convención Nacional Constituyente tuvo mayoría pro presidencia, integrados por el herrerismo del Partido Nacional. Una aclaración, yo creo que me imagino que el 99.9% de ustedes lo sabe, pero José Valle y Ordóñez fue presidente de la República y perteneció toda su vida a una de las dos colectividades políticas fundacionales de la República Oriental del Uruguay, que me imagino que todos saben cuáles son las dos facciones o colectividades políticas de fundadoras, digamos, de toda la vida, ¿no? Acá Rodríguez nos dice Partido Colorado y la otra, ahí va, Partido Nacional. Acá Dufar dice Partido Colorado y Partido Blanco, ahí tienen una distinción. En realidad nacen en el año 1936, depende a quién le pregunten. Los, digamos, ¿cómo decirlo? Los blancos tienen una teoría, ¿no? Que dicen que nació en determinado momento, los colorados dicen que nació en otro momento histórico, ¿no? Los colorados dicen que nació en la batalla de Carpintería, los blancos dicen que nacieron con un decreto de Manuel Oribe que establece la obligatoriedad de el uso de una divisa blanca y celeste que tenía, conocen la historia, ¿no? De la fundación de los dos partidos fundacionales. ¿Y por qué son esos colores cada uno? Es decir, un decreto de Manuel Oribe obliga a los funcionarios públicos a utilizar una banda de color blanco que tenía una leyenda, tenía una frase, que hasta el día de hoy los blancos siguen utilizando y reivindicando esa frase. ¿Qué cuál era? A ver si alguno la sabe. ¿Filippini? Orgullosamente blanco. No. Lo siguen diciendo, pero no era esa. Hasta el día de hoy los blancos se reivindican cada vez menos porque han pasado casi 200 años de 1836, pero no, ninguno la sabe. No, Vidal, esa también la reivindican, pero no. Ese es el lema del Partido Nacional, lo tienen en el escudo. Hernández dice la unión hace la fuerza. Ese es el lema que aparece en el escudo oficial del Partido Nacional. Este, Nunca ninguno ha escuchado a Ver Morales. ¿Defensores de las leyes? Ahí va, la enseña de el general Manuel Oribe era somos los defensores de las leyes. Que hasta el día de hoy no es quizá la más común, pero hasta el día de hoy el Partido Nacional reivindica ese origen, somos los defensores de las leyes, ¿no? Y el Partido Colorado saben por qué utiliza el color rojo como divisa, como enseña. ¿No? ¿Nadie sabe? A ver, Morales. Sí, porque inicialmente usaban el celeste, pero se confundía y entonces decidieron usar el colorado o algo así. Ahí va, algo así. ¿Se anima a decir cómo le decían a los colorados en aquel momento? Y le siguen diciendo hasta el día de hoy, de forma despectiva. ¿No se anima? No me acuerdo. Casi, Pini casi dio en el palo.
La historia de la divisa colorada, en realidad el origen era, utilizaban el color celeste, pero con el sol el color celeste se desteñía, claro, como dice Pini, se destiñe el color celeste y quedaba blanco y se confundía con la divisa blanca. Entonces el general Rivera, que es el fundador de la divisa colorada, primer presidente constitucional de la República y fundador de la divisa colorada, mandó a sus soldados a que dieran vuelta a los ponchos y los ponchos del lado de adentro eran rojos, por ende quedaron colorados y los blancos. Y los blancos le llaman de forma despectiva a los colorados los desteñidos, porque originariamente eran celestes, pero se desteñía con el sol. Nada, simplemente anécdotas históricas, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie que pertenezca a ninguna colectividad política. Simplemente son datos, datos históricos. Podría ser una anécdota, pero mejor me la guardo para cuando hagamos el asado de fin de año. Este, Cabe aclarar entonces, nos fuimos disociamos un momento, pero en realidad todo esto era para aclarar que la figura de José Valle y Ordóñez fue presidente de la República 2 veces y integró toda su vida. Él, hasta el día en que se murió, 1929, fue integrante y representante de la divisa colorada, es decir, del Partido Colorado, lo que hoy es el Partido Colorado. De hecho, es una de las figuras que más reivindica en la actualidad esa colectividad política. Este, pero la propuesta de José Valle y Ordóñez de un poder ejecutivo de carácter colegiado, es decir, un poder ejecutivo sin presidente de la República, no, no cosecha demasiadas adhesiones en el público y el cuerpo electoral se decanta mayoritariamente por el herrerismo dentro del Partido Nacional. El herrerismo era una corriente de pensamiento liderada por el doctor Luis Alberto de Herrera. Dicho sea de paso, Luis Alberto de Herrera, abuelo de la calle Herrera y la calle Herrera, padre de la calle Pou, es decir, dos presidentes de las últimas décadas. También José Valle y Ordóñez era hijo del general Lorenzo Valle, presidente de la República, y fue tío de Luis Valle Berres, presidente de la República, y tío abuelo de Jorge Valle Ibáñez, también presidente de la República. Así que son apellidos y nombres que se repiten a lo largo de toda la historia. Pero bueno, lo que les decía, en la Asamblea Nacional Constituyente gana la opción herrerista y dentro del Partido Colorado gana la opción riverista. Los riveristas eran una orientación liderada por Manini Ríos. De vuelta, los apellidos se siguen repitiendo en la política uruguaya a lo largo de los siglos. No hablamos de Guido Manini, el último candidato por Cabildo Abierto, sino que hablamos de Manini Ríos del Partido Colorado de principios del siglo XX. Manini era el líder de la opción riverista que se opone a esta idea de eliminar la presidencia de la República. El asunto es que todo termina en un pacto entre riveristas, herreristas y vallistas y se logra se lo ha llamado esta especie de monstruosidad que es el Poder Ejecutivo de 1918, que se lo llamó un poder ejecutivo bicéfalo. Ahí tienen la palabra, por si tienen alguna duda. Se acuerda la creación de un poder ejecutivo bicéfalo. ¿Qué es esto de poder ejecutivo bicéfalo? Por un lado, José Valle y Ordóñez propone la eliminación de la presidencia, por otro lado, Herrera y otra gente más propone mantener la presidencia, es decir, dos ideas contrapuestas, se logra un acuerdo y se mantiene la figura de la presidencia de la República. Es decir, en la Constitución de 1918 vamos a tener un presidente de la República, pero además se va a crear un órgano colegiado, como quería Valle, que se va a llamar el Consejo Nacional de Administración. El viejo presidente de la República va a quedarse solamente con dos cometidos del Estado: la seguridad en lo interior y en lo exterior, es decir, va a estar encargado de nombrar al ministro del Interior
y al ministro de lo que en ese momento era el Ministerio de Guerra y Marina, hoy en día Ministerio de Defensa Nacional, y se va a encargar de la representación del Uruguay en el exterior, la representación diplomática. Es decir, va a nombrar al canciller de la República. Esos van a ser los cometidos que van a estar de cargo del presidente de la República. Por otro lado, se crea un Consejo Nacional de Administración que es colegiado, integrado por 9 miembros, si mal no recuerdo, va a tener coparticipación, ya estoy con usted, Fachán, eso significa que va a haber integrantes de los dos lemas, si mal no recuerdo, eran 9 miembros, 6 del partido más votado y 3 de la oposición. Esto se traduce en 6 miembros del Partido Colorado y 3 miembros del Partido Nacional, y se iba a encargar de los nuevos cometidos estatales. Recordemos, estamos pasando del viejo estado juez y gendarme, eso que ustedes habrán visto en el liceo y en alguna otra asignatura, estamos pasando del viejo estado juez y gendarme a un estado social, ¿no? Es decir, un estado que no solamente se encarga de legislar y de hacer valer lo legislado, sino que también se está empezando a encargar de educación, se está encargando de la salud, se está encargando de una serie de cometidos sociales nuevos que antiguamente no existían, ¿no? Bajo el viejo Estado liberal, juez y gendarme, se está empezando a encargar el Estado de cosas nuevas. Bueno, todas esas cosas nuevas van a ser jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, del Consejo Nacional de Administración. Primero estaba Fachán y después estaba Filippini, díganme. Profe, buenas tardes. ¿Podría repetir por favor de vuelta por qué el Poder Ejecutivo era bicéfalo? Como no, es bicéfalo porque tiene dos cabezas, o sea, dos, céfalo, cabeza. Va a tener dos cabezas el Poder Ejecutivo. Una de las cabezas va a ser la Presidencia de la República, el presidente, como lo conocemos hoy en día, y la otra cabeza del Poder Ejecutivo va a ser el Consejo Nacional de Administración. Es decir, en lugar de tener un único Poder Ejecutivo que se encarga de todas las cosas, vamos a tener dos poderes ejecutivos. Y además, uno de los dos poderes ejecutivos va a ser colegiado, el otro va a ser unipersonal. Presidencia de la República va a ser unipersonal, el Consejo Nacional de Administración va a ser colegiado, es decir, integrado por varios miembros. ¿Quedó más o menos, Fachán? Sí, muchas gracias, profe. No, por favor. Dígame, Filippini. Gracias. A mí no me quedó claro lo que sería el Ministerio de Guerra y Marina, creo que dijo algo así, y la seguridad de presentación diplomática. O sea, la seguridad con la que se refiere sería hoy en día el Ministerio de Interior. Claro, el presidente de la República nombra, designa determinados ministros. A ver, está bien que no lo entienda porque es difícil de entenderlo, ¿no? Es como un poco, es una cosa medio monstruosa, medio extraña. Es decir, hoy en día el presidente de la República nombra todos los ministros, ¿no? Es decir, el profesor Orsi, que es el actual presidente, dice, yo quiero en el Ministerio de Medio Ambiente a fulano, va y lo designa, ¿no? Creo que son 14, 15 ministerios que hay en total. Cualquier ministro que quiere designar el presidente va y lo designa. En la Constitución de 1918, el presidente de la República solamente designaba al ministro del Interior, al ministro de Guerra y Marina, lo que hoy en día es el Ministerio de Defensa Nacional, o sea, el ministro de Defensa, y al canciller, es decir, al ministro de Relaciones Exteriores. El resto de los ministros, a medida que se van creando ministerios, los va a designar el Consejo de Administración, el Consejo Nacional de Administración. Es decir, es como que le digan al presidente, no, usted no se puede encargar de la salud. De la salud se encarga el Consejo Nacional de Administración, no la Presidencia de la República. Hoy es como un poco difícil de entender porque, bueno, pero la idea era justamente limitar el poder del presidente de la República, ¿no? Se entendía, o Valle entendía, y logró convencer a los demás, se entendía de alguna manera que la presidencia de la República tenía demasiados poderes y que
había que limitarla de alguna manera. Y bueno, lo que se llegó fue a esta solución que no es ni la idea original de Valle de un sistema colegiado, ni la idea de Herrera de una presidencia de la República. Es decir, es un híbrido de dos cabezas entre ambas posturas. Medio complicado, pero bueno, es la solución a la que se llegó en su momento. No sé si quedó Filippini. Quedó, gracias. No, por favor. Alguien había levantado la mano, pero la bajó, pero Morales aprovechó, vio la oportunidad y subió la mano. Dígame. No una acotación, que en realidad, o sea, respecto a esto de que la idea era quitarle el poder al presidente, al darle el poder sobre la parte diplomática y la seguridad, en realidad básicamente sentó las bases para tener la posibilidad de hacer nuevas dictaduras, como finalmente pasó. Él tenía el poder militar y el poder del Ministerio del Interior, entonces tenía la posibilidad de hacerlo con facilidad, de establecer dictaduras. Es una lectura, no le voy a decir que no, es cierto, va a tener todavía esas potestades. Efectivamente, en 1934, 33, lo vamos a ver a continuación, el presidente de la República de ese momento da un golpe de Estado, lo vamos a mencionar ahora en unos minutos. Eh, digamos, la idea, una apreciación política, la idea no era mala, ¿no? Es decir, tenemos un presidente de la República que tiene muchos poderes, vamos a limitar de alguna manera sus potestades. En realidad creo que lo que terminó generando más que un presidente con más poder, creo que lo que terminó generando fue inconformidad pública, ¿no? Es decir, problemas de competencia entre dos organismos distintos, el presidente por un lado y el Consejo Nacional de Administración, que era muy difícil que se pusieran de acuerdo y que de alguna manera resolvieran los problemas. De hecho, es interesante, ya le doy la palabra a Morales, es interesante en todo lo que tiene que ver, si alguno algún día tiene tiempo libre, como tuve yo en su momento, es de lo más interesante leer los informes de Gómez Folle. No sé si alguno acá sabe quién fue el comisario Gómez Folle, este, pero la Escuela Nacional de Policía se llama Gómez Folle en homenaje a él. Pero es interesante leer cómo, por ejemplo, en el tema del en el control de narcóticos, sobre todo de la cocaína y del control de la prostitución, Gómez Folle se quejaba de que él iba y hablaba con el ministro del Interior y el ministro del Interior le decía, bueno, el tema de las drogas, ¿no? Que en aquel momento eran legales, la cocaína era de venta en farmacias, era legal, Gómez Folle intentaba que se prohibiera y el ministro del Interior le dice, bueno, eso es un tema de salud, háblelo con el Consejo Nacional de Administración. Y Gómez Folle iba a hablar con el Consejo Nacional de Administración y el CNA le decía, eso es un tema de seguridad interna, háblelo con el ministro del Interior. Entonces, al final se terminaba y Gómez Folle se quejaba de que se generaba una política de pasarse la pelota el uno al otro, ¿no? Entonces, en lugar de tener o un consejo que resolviera o un presidente de la República que resolviera, teníamos dos cabezas que se pasaban la pelota mutuamente y en lugar de resolver una situación, ya sea por una respuesta o por la otra, terminaban no resolviendo nada y pasándose la pelota mutuamente, lo cual terminó en cierto cansancio en determinado punto que crisis económica mediante, como siempre, te terminó reventando en lo que fue el 31 de marzo del 33. Pero sí, Morales, ¿usted le quedó algo en el tintero? No, que sin duda que la ineficacia que tuvo el sistema fue desastroso, pero lo que yo quería decir no es que tuviera más poder, sino que justamente, como vos planteabas, que frente a la desconformidad que tuvo el presidente de la República, sea cual fuera, eh, tenía la posibilidad de tomar represalias con eso. Si lo hubiera limitado más el tema de seguridad, no hubiera tenido el control sobre, bueno, la defensa, sobre el ejército, capaz que se lo hubiera dificultado más. Pero se generaban esas represalias y él tenía la facilidad de tomar partido, digamos, de actuar, que fue lo que hizo. Sin duda, fue poco feliz, por no decir otra cosa, fue poco feliz la solución de 1918, ¿no? Llena de buenas intenciones,
No lo dudo por parte de Valle, no lo dudo por parte de Herrera, que estuvo lleno de buenas intenciones de cada cual ir por su idea originaria, pero la verdad es que el sistema terminó demostrando no ser lo más eficiente y esto les iba a decir una cosita a continuación. Y bueno, al final, en el 31 de marzo de 1933, reventó todo con un golpe de Estado por parte del presidente de ese momento, el doctor Gabriel Terra. Crisis económica de 1929 mediante. ¿Se entendió más o menos el sistema bicéfalo de la Constitución de 1918? Más o menos. Sí, usted, Morales, ya lo veo que lo entendió, ya no me queda duda que usted lo tiene claro. Pero el resto, más o menos, ahí veo el pulgar de Fachán, de 20 millas, de Carvajal. Bien, está. Intuyo que alguno se fue a regar las plantas o a darle de comer al loro, pero bueno, está. Este, me tienen, me tienen ahí de podcast en el fondo y bueno, algo aprenderemos, ¿no? De última queda grabado. No lo van a ver grabado tampoco, pero yo tenía un titular hace muchos años, ahora se jubiló el escribano Cabral, capaz que alguno cursó algo con él, si tienen algunos añitos más. El escribano Carlos Cabral, que me decía, dice, yo para dormirme pongo videos, me decía, pongo videos de aviones en YouTube para dormirme, me ayuda a dormir, y los ponía en esa cosa, en esa lista de reproducción automática, ¿no? Que se van sumando, o sea, que automáticamente van mostrando el video siguiente. Y alguna vez venía a clase y se acordaba me decía, se acordaba de mi mamá, se acordaba de mi hermana, de mi abuela, pues me decía, dice, pongo los videos de aviones para dormir y estoy ahí tranquilo, me estoy relajando y si de repente empieza una clase tuya por YouTube, dice, empezás a hablar de los romanos y empezás a hablar de otras cosas, dicen, tengo que ir y cambiar el video porque YouTube le ponía automáticamente una de mis clases. Me dice, no solo tengo que escucharte en la mañana dando clases, sino que después entro a YouTube, intento dormirme y te sigo escuchando. Y se enojaba mucho el escribano Cabral conmigo por eso, pero bueno. Así que un saludo al escribano Cabral si justo se está por dormir y escucha esto. Un saludo de todos nosotros, esperemos que no le pase. Bien, mientras yo hacía ese cuento, esperaba por si alguno tenía alguna pregunta, pero como ninguno me dijo ninguna pregunta, vamos a hacer alguna mención a algunas modificaciones interesantes que plantea la Constitución de 1918, además de la que ya mencionamos del Poder Ejecutivo bicéfalo, y vamos a hablar un poco simplemente a título de mención, así como hablamos de la esclavitud hace un ratito, vamos a hablar de la pena de muerte en la Constitución de 1830. Ahí tienen la original escaneada, acá tienen el texto. En el artículo 26 decía, ¿dónde es que está, papá? Compete a la Cámara de Representantes, derecho exclusivo de acusar ante el Senado y al jefe superior del Estado y a sus ministros, a los miembros, por delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, u otros que merezcan pena infamante o de muerte. Es decir, la Constitución de 1830 específicamente concebía en su texto la pena de muerte como una posible sanción. Me imagino que todos ustedes saben lo que es la pena de muerte, ¿no? Sí, Filippini, ¿qué me iba a decir? Que luego con la Constitución de 1967 eso estaría totalmente en contra porque el artículo 26 actual prohíbe la pena de muerte, ¿no? Exactamente, el actual artículo 26 de la Constitución dice a nadie se le aplicará la pena de muerte, pero en la Constitución de 1830 la pena de muerte estaba reconocida como una posible sanción, es decir, la pena de muerte es alguien comete un delito y la sanción de ese delito no es la privación de libertad, no es la prisión ni la penitenciaría, sino que la sanción penal es la muerte del individuo que ha
sido encontrado culpable de haber cometido un delito. Eso en la Constitución de 1830, como ven acá en el artículo 26, está recogido como una de las posibles sanciones penales a ser aplicadas. Si vamos al artículo 32, este es el Código Penal de 1889, artículo 32, vamos a ver que las penas principales que tiene el Código Penal de 1889 incluye la penitenciaría, el destierro, la inhabilitación absoluta para cargos políticos, inhabilitación, suspensión, y la primera de todas es la muerte, es decir, el Uruguay tuvo durante algunos años la pena de muerte como una sanción penal aplicable a la comisión de determinados delitos. El artículo 84 del mismo Código Penal, siempre hablando de 1889, decía que no se impondrá la pena de muerte a las mujeres o a los hombres de 21 años y a los mayores de 60. Nada, así que si ustedes son hombres entre 21 y 60, sepan que si se mandaban alguna macana bajo la vigencia del Código Penal del 89, los podían mandar al otro barrio, ¿no? Así que, nada, se las dejo. Acá tienen en el artículo 88 cómo era el procedimiento para la aplicación de la pena de muerte, es decir, no es que se lo mataba sin ningún procedimiento, había todo un procedimiento establecido. El sistema que utilizábamos nosotros no era ni silla eléctrica ni ahorcamiento, era el fusilamiento, es decir, frente a pelotón de fusilamiento, al condenado se lo fusilaba y ahí tienen, nada, si les interesa, pausan el video y lo leen después, ahí tienen todas las cuestiones formales. Es un poco macabro, si se quiere, ¿no? Decir las cuestiones formales por las cuales se le da muerte a una persona, pero bueno, ahí está en el Código Penal del 89. Ahí tienen más formalidades. Era acompañado por un sacerdote o ministro. Recuerden que la Constitución de 1830 reconoce a la Iglesia Católica, a la religión católica apostólica romana como la religión oficial. El carruaje celular no era un celular de los modernos, no era un iPhone, no era un smartphone, el carruaje celular era en el que se trasladaba a los privados de libertad. Y ahí tienen lo que se hace después con el cadáver del ajusticiado que se le entregaba a la familia. Nada, simplemente datos y detalles de cómo se aplicaba la pena de muerte por si a alguno le interesa. Esto se presenta una ley que es, no me acuerdo el número de la ley, creo que lo puse en algún lado, que es aprobado en 1907 y se elimina de nuestro sistema legal, se elimina la pena de muerte a partir de 1907. Si se fijan, el artículo primero dice: queda abolida la pena de muerte que establece el Código Penal, queda igualmente abolida la pena de muerte que establece el Código Militar. Es decir, a partir de 1907, con esta ley es abolida la pena de muerte. Y en buena medida, uno de los principales impulsores de la abolición de la pena de muerte y de los principales políticos que trabajó incansablemente por la abolición de la pena de muerte es este señor que estamos viendo en pantalla. Dice Reyes: después que Valle mató a Beltrán. No, eso fue un duelo, no fue pena de muerte. José Valle y Ordóñez se bate a duelo con Washington Beltrán. Washington Beltrán era un periodista del diario El País, creo que era, ¿no? Diario tradicionalmente blanco o vinculado con el Partido Nacional. Se baten a duelo y aparentemente Beltrán tira primero y erra, y en realidad creo que Valle tira primero, erra, y Beltrán tira segundo y también erra, y ahí es que Valle tira a muerte, ¿no? Y ahí dicen que cuando llegó a la casa le dijo a su mujer: he matado a un hombre, como arrepintiéndose de esa cuestión. Pero bueno, eso en realidad tiene que ver con la ley de duelo, no con la pena de muerte. Son dos temas
distinto. Que dicho sea de paso, el duelo en el Uruguay existió hasta el año 1994, creo que fue, 94 o 95. Estuvo recogido en nuestro Código Penal como algo legal, como algo legítimo. Este, o sea que yo pude haberme batido a duelo porque yo nací en 1993, así que tenía 2 años cuando se abolió la ley de duelos, pude haberme batido a duelo, no sé cómo me habría ido, ¿no? Porque apenas empezaba a caminar, pero bueno, la posibilidad legal estaba ahí. Eso es una broma. Acá Carvajal dice, ese aparece en un billete, bien, pero ¿quién es ese? Acá Fontes dice que es Pedro Figari. ¿Usted, Fontes, lo sabe de la vida o porque hizo la UTU? La misma pregunta para Dufar. ¿Hicieron la UTU o lo saben de la vida? A ver, Dufar, dígame. En realidad yo me lo sé porque me sé todas las personas que aparecen en los billetes. Ah, bien, usted es de Simplemente, los míos. simplemente por eso. Usted de los míos, se acuerda de los billetes. Mm. Qué salvajada que han hecho Dufar con el billete de 50 pesos. Pero bueno, eso es conversación para otro día. De historia del liceo se acuerda Fonte. No, por lo general hay algún funcionario de la UTU o algún ex egresado de la UTU que se acuerda. Este es Pedro Figari, pintor muy reconocido, pero además de ser pintor y además de aparecer en el billete de 200 pesos, que es un billete que uno empieza a ver más seguido a esta altura del mes, ¿no? Ya 27 de abril uno empieza a ver el billete de 200 pesos con más cariño, porque digamos que Juana de Ibarburu hace rato que uno ya no la ve, ¿no? A la Juana. A la Rañaga mucho menos, ¿no? La Rañaga, primera semana del mes ya no lo ve más. Por si alguno no lo sabe, Damaso Antonio Larrañaga, fundador de la Universidad de la República, donde todos estamos hoy, aparece en el billete de 2.000 pesos. Pero Pedro Figari nos acompaña hasta fin de mes en el billete de 200 pesos. Pedro Figari fue un pintor muy famoso, pero además de pintor muy famoso, fue un político que abogó por la abolición de la pena de muerte en el Uruguay. Así que Dufar, ya usted ahora sabe dos cosas. No solo que aparece en el billete de 200, sino que también fue un pilar fundamental en el debate político acerca de la abolición de la pena de muerte, además de fundador de la Universidad del Trabajo, ¿no? De lo que hoy es la UTU, la Universidad del Trabajo en el Uruguay. Nada, simplemente historia nacional. Nada, eso simplemente a título anecdótico. Eh, en la Constitución de 1918 se introduce, no lo puse acá, se ve que me olvidé, se introduce la abolición de la pena de muerte en la misma Constitución. Es decir, a partir de 1907, la ley elimina la pena de muerte en el Código Penal. A partir de la Constitución de 1918, esa solución se lleva a la Constitución de la República y, como decía Filippini hace unos instantes, esa solución sigue hasta el día de hoy en nuestro artículo 26. La abolición de la pena de muerte sigue presente en el artículo 26 de la Constitución, que dice justamente eso, ¿no? A nadie se le aplicará la pena de muerte. Y otras cosas más dice el 26 que no nos interesan a los efectos de lo que estamos viendo hoy. Otro dato de importancia de la Constitución de 1918, introduce por primera vez la idea del voto de la mujer, es decir, en 1918 comienza a introducirse esta idea del voto de la mujer, que finalmente va a votar por primera vez en la historia del Uruguay y en la historia de Sudamérica en el año 1927. Ahí tienen la foto, en este edificio el día 3 de julio de 1927, votó por primera vez la mujer en Sudamérica. ¿Qué iba a decir Fontes? O sea, quería explicar un poco esto, ¿lo puedo explicar? Diga, adelante. Y yo me tomo un mate mientras Eh, usted... ok, bueno. O sea, lo dimos en derechos sociales esto, tipo como anécdota, digamos, que en sí, o sea, fue una votación, no me acuerdo bien por qué fue, creo que fue
por un plebiscito, no sé, pero como Cerro Chato era una población muy chica, Ahí como se que lo dejo, pensaron, bueno, ta, Fontes. votamos las mujeres y ya está, también. Y ahí fue cuando la mujer ejerce tipo el derecho al voto por primera vez. Ahí le dejo el mapa a Fontes para que ilustre lo que estaba diciendo. Eso, como, no me acuerdo bien qué fue, por qué se votó, no me acuerdo bien porque fue como una anécdota al pasar que lo dijo la profesora, pero como era una población eso, muy chica, eh, como eran pocas personas para votar, dijeron que las mujeres voten y ya está. Y votaron todos. Obviamente los niños no, pero digo, votaron todos, las mujeres también, hombres y mujeres. Ahí va, esa es un poco la anécdota. Exactamente, como dice Fontes, se ve que ya lo mencionaron, sí, por lo general esto se menciona en derechos sociales. Este, Cerro Chato es ese pueblo que ustedes ven, no sé si alguien acá es de Cerro Chato, levante la mano y salude. Cerro Chato es ese pueblo que está ahí, como ustedes verán, si prestan mucha atención, está un poco clarita la imagen, pero si ponen un poco de esfuerzo se ve. Está entre los departamentos de Durazno y Florida, la localidad de Cerro Chato, y 33 en realidad. ¿No? Acá tienen 33, Durazno y Florida, está en esa triple frontera, y lo que se quería saber en 1927 es si Cerro Chato debía pertenecer a Durazno, debía pertenecer a Florida o debía pertenecer a 33, es decir, qué departamento iba a ejercer su jurisdicción sobre el pueblo de Cerro Chato, que insisto, está en esta triple frontera. Y el 3 de julio de 1927, Rita Ribeira, acá está el nombre, una mujer afrodescendiente de origen brasileño de 90 años, se transformó en la primera mujer de Sudamérica en ejercer el derecho al voto. Es totalmente anecdótico, fue un plebiscito local que además creo que no se respetó, creo que el resultado fue uno y hasta el día de hoy Cerro Chato sigue estando en otra jurisdicción distinta, o sea que han pasado 100 años y tampoco es algo que definió nada ese plebiscito, pero técnicamente, como decía Fontes, anecdóticamente eso se ha transformado en el primer momento en que vota una mujer en Sudamérica y en parte habilitado por la Constitución de 1918 que introduce la idea de que las mujeres podrían llegar a votar en algún momento. Es decir, la Constitución del 18 no reconoce el voto femenino, pero dice, si mal no recuerdo, creo que dice que la ley podrá reglamentar el voto de las mujeres, como diciendo, bueno, no lo establecemos en la Constitución, pero si la ley quiere entrar a reglamentar esto, la ley puede entrar a reglamentarlo. Y de alguna manera esa libertad es la que en el 27 genera esta especie de anécdota, como decía Fontes. Acá tienen el artículo 10, entonces, el reconocimiento del derecho a la mujer al voto activo y pasivo en materia nacional o municipal, o en ambas a la vez, solo podrá ser hecho por mayoría de 2/3 sobre el total de miembros de cada una de las cámaras. Es decir, se dice, bueno, la ley por mayoría de 2/3, una mayoría un poco difícil de conseguir, pero bueno, la ley podrá, si quiere, en algún momento introducir la idea del voto femenino. Spoiler alert, no lo hizo bajo la vigencia de la Constitución de 1918. Para eso va a haber que acá reconócese. ¿De qué año es esto? Ya me olvidé. Debería estar acá. La ley número 8927 es la que reconoce finalmente el derecho al voto en el año 1932, creo que dice ahí, 14 de diciembre del 32, por ley. Y finalmente se constitucionaliza esta idea en la constitución siguiente a la de 1918, que es la constitución de 1934, que establece en el artículo 65 que ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres
es decir, ciudadanos naturales, son los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, más o menos lo que dice hasta el día de hoy la Constitución. Cualquiera haya sido el lugar de nuestro nacimiento, pero el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico. Después, cuando veamos ciudadanía, van a ver que esto se mantiene bastante así, ¿no? Pero incluso hace la aclaración, hombres y mujeres, en la constitución siguiente, la que viene después de la de 1918, que es la de 1934. Dígame, Fontes. No, aparte, profe, no sé si está bien la fecha, pero, o sea, ¿no fue recién en 1938 que hubo una elección nacional que ahí recién votaron las mujeres también? Exactamente, el presidente en el 34, el presidente de la República era el doctor Terra, en realidad era más que presidente, había dado un golpe de Estado, pero bueno, era el presidente de la República, el doctor Terra, y acá tenemos a este muchacho, el general arquitecto Alfredo Valdomir. Es el primer presidente de la República electo por sufragio universal. No recuerdo si fue en el 38, la verdad, no le quiero mentir. Es posible que haya sido sí en el 38, pero más o menos. Después del 34 y antes del 42, seguro. Este, entonces es el primer presidente electo por voto, por sufragio universal, tanto masculino como femenino. El general arquitecto Valdomir, lo tienen ahí en pantalla. Dicen las malas lenguas que el apodo del general Valdomir era el perejil, porque lo encontraban en todas las comidas. Parece que le gustaba mucho ir a comer por ahí. No sé, no lo puedo confirmar, no he hablado con nadie de esa época para que me lo confirme. Este, pero el general Valdomir se transformó en el primer electo por voto por sufragio universal. También dicen las malas lenguas, que aparentemente para los estándares de la década del 30, el general Valdomir era un muchacho bastante bien presentado, bastante buen mozo, diría mi abuela. este, y en aquel momento histórico, no sé, les pregunto a las mujeres acá del curso, ustedes qué opinan, ahí les dejo la foto para que me digan su opinión acerca de si es tan buen mozo como se decía, o si han cambiado los estándares de belleza desde la década del 30 del siglo pasado hasta ahora. Pero en aquel momento incluso se dijo, se llegó a barajar la idea de que justamente esa cualidad estética del general Valdomir fue lo que le valió la mayoría del voto femenino, ¿no? Es decir, que gracias a sus aptitudes fisionómicas, el general Valdomir ganó esa elección gracias al voto femenino que acompañó. Acá veo que, no sé, Fontes, el mostacho me mata, no sé si en el sentido bueno de que la deja sin aire o en el sentido de que no, bien, veo que hace que no con la cabeza, el resto parece no acompañar. Dos posibles explicaciones a esto. La primera es que han cambiado los criterios estéticos desde la década del 30 y era muy atractivo en su momento y dejó de serlo para nosotros o no lo era en su época. Como sea, el rumor existió en aquel momento, este, y no deja de ser interesante, ¿no? Porque si uno no sé si recuerdan las últimas elecciones y las anteriores, siempre en las elecciones se dice, no, no, fulano cuenta con el voto femenino porque es muy atractivo, tiene determinada, ¿no? Como si las mujeres no pudieran votar por algo que no fuera una apariencia interesante, ¿no? Yo qué sé. También es cierto que hemos tenido menos candidatas mujeres, pero es como si dijeran, no, no, fulana, no sé, en las últimas elecciones tuvimos dentro del Frente Amplio la candidatura de la ingeniera Cose, dentro del Partido Nacional la candidatura de la economista Laura Raffo, y yo no vi a nadie diciendo, no, no, los hombres van a votar a Laura Raffo o a la ingeniera Cose porque, este, no sé, es atractiva. No, no vi a nadie diciéndolo, pero bueno,
Sobre los candidatos masculinos es algo que se dice bastante más, con bastante más frecuencia. Y vean que no es algo moderno, ¿no? Ya viene desde la década del 30 del siglo pasado. La primera elección en la que votó la mujer, y eso ya se decía. Acá dice Rodríguez y dice Carvajal, eso se dijo. Acá Rodríguez dice, en un momento se decía con Michelini, no sé si se refiere al padre o al hijo. Este, eso se dijo con Ojeda, dice Carvajal, se dijo con Ojeda, dice Rodríguez, y Dufar dice lo mismo. Sí, en las últimas elecciones se manejó y en las anteriores se dijo que con la calle Pou y en las anteriores y en las anteriores y en las anteriores. Es algo que se mantiene, Rafael cuando era candidato, claro, con el hijo, ¿no? Con Rafael Michelini. Este, Nada, para que vean que no hemos inventado el hilo negro, ya en la primera elección que votaron las mujeres, ya eso se decía. No creo que sea tan así, este, no creo que esa sea la principal motivación. De algunas personas puede ser, pero no creo que del grueso de la población la motivación sea esa. Pero se decía en su momento. Y esta peripecia del voto femenino y los derechos de la mujer termina, o mejor dicho, llega a su punto más relevante con la ley 10.783, que si mal no recuerdo es del año 1946 o 48, si mal no recuerdo, que es la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, que establece en su artículo primero, la mujer y el hombre tienen igual capacidad civil. Desde ese momento, desde la ley 10.783, no hay diferencias jurídicas o legales entre hombres y mujeres. Antiguamente la mujer estaba sometida, digamos, no era civilmente capaz, necesitaba, digamos, alguna curatela, algún apoyo para ejercer sus derechos. Desde la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, eso ya no es más así, por lo menos del punto de vista legal y jurídico. Después podemos hablar de otras cosas, de otras desigualdades, de otras complejidades acerca de las relaciones de género, las relaciones entre hombres y mujeres, pero como digo siempre, eso es un tema para el asado de fin de año, lo conversamos ahí. Pero nada, simplemente anótense porque digamos, este es un hito importante en la historia uruguaya, la ley 10.783, que establece, como les digo, la igualdad civil entre el hombre y la mujer. Es decir, desde este momento, la mujer puede comprar sus propios bienes, puede venderlos, puede disponer de su patrimonio como entienda correcto y correspondiente, y puede administrarse su vida sin necesidad ni de un tutor, ni de un curador, ni de nada. Nada, puede divorciarse, puede pagarle a su abogado, puede hacer lo que se le antoje jurídicamente. Insisto, otras desigualdades las conversamos en el asado de fin de año, pero por el momento nos quedamos con esta idea. Y ya que la mencionamos, pasamos entonces a la Constitución del año 1934, plebiscitada el 19 de abril del 34 y que pone fin a esta especie de monstruosidad que habíamos mencionado, que era el poder ejecutivo bicéfalo. Es decir, la Constitución del 34 lo primero que hace es eliminar este poder ejecutivo bicéfalo, reinstaura la figura del presidente de la República, pero crea al lado del presidente de la República un invento que sigue vigente hasta el día de hoy, que muchos de ustedes habrán escuchado en las noticias, en la prensa, etcétera, que es el Consejo de Ministros. Hasta el año 34 el Consejo de Ministros no existía, es una invención del año 1934. Era un poco distinto, el Consejo de Ministros del 34 era distinto al que tenemos hoy en día, pero la idea, de alguna manera, a ver, es cierto, nosotros decimos, y con Morales habíamos quedado de acuerdo hacía un rato, que fue un poco una monstruosidad lo que se había creado en el 18 y fue poco eficiente. En realidad, si lo pensamos, el Consejo de Ministros, tal como fue pensado en el 34, y si bien ha sido atemperado,
no deja de ser un resabio de aquella vieja idea del poder ejecutivo bicéfalo. Cuando veamos funcionamiento del Poder Ejecutivo, vamos a mencionar, y ustedes se van a acordar de esto, que el Consejo de Ministros puede, en realidad, el Poder Ejecutivo en el Uruguay, la autoridad máxima de la República Oriental del Uruguay, del Poder Ejecutivo, en realidad no es el presidente de la República, es decir, el presidente de la República actuando solo no es la autoridad máxima del Uruguay, sino que la autoridad máxima del Uruguay es el Consejo de Ministros. Si ustedes ven lo que dice el artículo 168 de la Constitución, dice que al presidente, actuando con el ministro respectivo o con los ministros o en consejo de ministros, corresponde un montón de actividades. Por ejemplo, el mando superior de las Fuerzas Armadas no lo lleva adelante el presidente de la República, lo lleva adelante el presidente de la República actuando con el ministro de Defensa o el Consejo de Ministros. E incluso existe la posibilidad teórica, es cierto, la posibilidad teórica de que el Consejo de Ministros, a ver, en el Consejo de Ministros lo integran todos los ministros de Estado y el presidente de la República. Esa gente son los que integran el Consejo. Pero en el Consejo cada voto vale 1. Es decir, en el Consejo de Ministros todos los votos valen 1. Y es posible, jurídicamente, no pasó nunca, ni va a pasar jamás, me atrevo a vaticinar yo, puede suceder jurídicamente que el presidente de la República quede en minoría y que los ministros voten una decisión distinta a la del presidente de la República. Eso podría llegar a pasar. Jurídicamente es válido, jurídicamente es posible. No va a pasar jamás porque el presidente, si hay un ministro que le lleva la contra, le dice muchas gracias por sus servicios, váyase a su casa y lo echa. Pero teóricamente podría llegar a pasar que el presidente quede en minoría con respecto a su Consejo de Ministros. ¿Qué artículo dijo que estaba en la Constitución que aparece el tema de los ministros? Es el artículo 168 que establece todas las potestades del Poder Ejecutivo y dice algo así como que al presidente, actuando con el ministro o ministros respectivos o en Consejo de Ministros, corresponde determinadas cuestiones. Decretar la guerra, decretar las medidas prontas de seguridad, promulgar las leyes, un montón de cuestiones más. Todo eso está en el artículo 168. Y ese Consejo de Ministros del artículo 168 viene de acá, de la Constitución de 1934. Y si queremos estirarlo un poco como un chicle, podríamos decir que el Consejo de Ministros no es otra cosa que el viejo Consejo Nacional de Administración, un poco tuneado, ¿no? Cambio de nombre, cambio de cara y alguna otra modificación. Pero, por ejemplo, Aníbal Barbagelata, el hermano de Héctor Hugo Barbagelata, que ustedes lo van a mencionar mucho a lo largo de su carrera, Aníbal Barbagelata justamente lo que decía es que el Consejo de Ministros de la Constitución del 34 no era más que el viejo Consejo Nacional de Administración con algunos retoques y algunas modificaciones. Nada, simplemente lo dejo. Lo dejo como cuestión anecdótica. El muchacho que vemos en la foto es el doctor Gabriel Terra, como adelantábamos hace un ratito, el doctor Gabriel Terra, presidente de la República, electo bajo la Constitución de 1918, electo presidente de la República. Aparentemente, la Constitución del 18 le fue bastante bien, mientras al Uruguay le fue bastante bien, pero hacia fines de la década del 20, concretamente en el año 1929, ¿qué pasó en el año 1929? Todos lo tienen que saber del liceo esto ya. Tendrían que contestarme a coro prácticamente. Sí, Rey, dígame. La Gran Depresión. Ahí va, revienta Wall Street, viene la crisis de 1929, se va todo por el caño, se fue el balde, se vaya la cadena, crisis mundial, crisis económica. Uruguay, obviamente, nosotros
somos el mejor país del mundo, pero hasta el mejor país del mundo sufre crisis económica y aparentemente Uruguay no había logrado del todo levantarse de la crisis económica y este muchacho, el doctor Gabriel Terra, que parece que de economía algo entendía, dicen los que saben, dijo, inaugura lo que se va a transformar en el siglo XX en una tradición oriental, que es echarle la culpa a la Constitución y al sistema político de las crisis económicas. Inaugura esta especie de tradición oriental del siglo XX y dice, bueno, el Uruguay está en crisis económica porque está paralizado, el Consejo Nacional de Administración no toma decisiones. Acá lo que necesitamos es un hombre fuerte, un hombre que tome las decisiones, un hombre que arregle la situación. Y es así que el 31 de marzo del año 1933, desde el cuartel de bomberos, saben dónde está el cuartel de bomberos, ¿no? El cuartel Centenario, ahí frente a la Plaza de los Bomberos, este, recientemente inaugurado, desde ahí firma un decreto disolviendo la Asamblea General, disolviendo las cámaras, lo que se traduce en un golpe de Estado. Lo que se traduce o lo que convierte al Uruguay en el único país del que yo tenga noticia en que un presidente dio un golpe de Estado apoyado por los bomberos. Este es una broma, no es que lo dio apoyado con los bomberos. Como decía Morales hace un rato, tenía todas las Fuerzas Armadas y la policía, pero lo dio desde el cuartel de bomberos que uno dice, no es, quizá los bomberos no es la fuerza con la que uno esperaría contar para dar un golpe de Estado, pero cada cual hace lo que puede con lo que tiene. El Consejo Nacional de Administración, como dice Carvajal, también lo disuelve y da un golpe de Estado con la idea de reformar la Constitución. Dicho sea de paso, el mismo día, el 31 de marzo de 1933, mueren, es un golpe de Estado más bien palaciego, ¿no? Es decir, no es una gran revolución, no es un derrocamiento, es una cuestión más palaciega, ¿no? El presidente de la República resuelve disolver otras instituciones, el Parlamento, el Consejo Nacional de Administración, queda él en la presidencia sin demasiada oposición, solamente fallecen dos personas en esta especie de revuelta, en esta especie en esta especie de nada, en este golpe de Estado que irónicamente pertenecen al mismo partido de quien da el golpe de Estado. Quienes fallecen son Grauer, también dirigente del Partido Colorado. El doctor Gabriel Terra había sido electo presidente por el lema Partido Colorado. Fallece Grauer en un tiroteo con la policía. Y el otro que fallece es este que vemos en la foto, Baltasar Brum, ex presidente de la República, ex canciller. Si mal no recuerdo, es el último canciller o último ministro de Relaciones Exteriores en haber llegado a la presidencia de la República. Y los que hagan relaciones internacionales lo van a conocer a Baltasar Brum porque es uno de los pilares de la diplomacia uruguaya, ¿no? Es decir, hasta el día de hoy la República Oriental del Uruguay sigue los lineamientos generales en materia diplomática trazados por Brum en algunos de sus trabajos más interesantes, ¿no? La solidaridad americana, el acercamiento de Uruguay a Estados Unidos como, digamos, este, de alguna manera apoyando lo que era la doctrina Monroe en aquel momento, ¿no? Baltasar Brum es un gran defensor de la doctrina Monroe, eh, insisto, de la doctrina Monroe de principios del siglo XX, no de la doctrina Monroe que hoy en día dice el actual presidente de Estados Unidos que es la doctrina Monroe. Siempre recordemos la visión histórica en el momento en que estamos hablando, ¿no? Pero en buena medida la diplomacia oriental se basa en las ideas de Baltasar Brum, así que todos los que hagan relaciones internacionales no va a ser la última vez que se crucen con este muchacho. Ahí abajo a la derecha tienen la foto de un revólver, básicamente, y ahí tienen la foto de Baltasar Brum. Baltasar Brum lo que hace es, como forma de protesta contra el golpe de Estado del doctor Terra, este,
sale a la calle armado con la intención, aparentemente con la intención de tirotearse con las fuerzas del orden. Al final lo convencen de que no es la mejor idea y decide suicidarse como acto de protesta, ¿no? Como acto de protesta en defensa de la democracia y de las instituciones, decide suicidarse, de alguna manera esperando, creo yo, alguna respuesta por parte de la población que diga, bueno, un dirigente político, expresidente, integrante del Consejo Nacional de Administración, lo cierto es que no logra el efecto esperado en el pueblo ni en las fuerzas políticas, y el doctor Terra digamos, se afianza en el poder y mantiene su golpe de Estado. Dicho sea de paso, a los que apoyaban al doctor Terra se los llama los marxistas, marxistas con Z, no marxistas de Carlos Marx, sino marxistas de marzo, el movimiento marxista de marzo, porque el golpe de Estado fue en marzo de 1933. Dígame, Filippini. Que más adelante viniera lo que sería el Alto de Viera por Federico Viera, ¿sería en eso? ¿En ese periodo? En realidad viene antes el Alto de Viera, es Feliciano, no Federico, Feliciano Viera. Feliciano Perdón. Viera, no, no, está bien. Fue el último presidente, si mal no recuerdo, fue el último presidente electo por la Constitución de 1830. Enseguida después vino uno electo por la del 18, no sé si no fue el mismo Baltasar Brum. Feliciano Viera, sí, es el Alto de Viera fue, Feliciano Viera se le da vuelta, digamos, a José Valle y Ordóñez y dice, bueno, hasta acá llegamos con todas las reformas, no vamos a seguir reformando más y por eso se le llama el Alto, ¿no? Baltasar Brum era vallista, hombre de confianza de José Valle y Ordóñez. Dicho sea de paso, Gabriel Terra también era, digamos, del sector vallista del Partido Colorado. Este revólver que ustedes ven acá está actualmente en exposición en el Museo Casa de Gobierno. Si quieren ir, pueden ir y verlo. Es el revólver con el que se pegó el tiro Baltasar Brum, es decir, con el que se suicidó en protesta en contra del golpe de Estado de Terra. Constitución de 1934. Principales modificaciones. Gabriel Terra introduce principalmente, una de las principales modificaciones es en cuanto a la estructura del Senado. Ustedes saben que el Senado de la República está integrado por 30 senadores actualmente. En la actual Asamblea General, la Cámara de Senadores tiene 30 senadores. Esto no siempre fue así. Originariamente en la Constitución de 1830 y en la de 1918, si mal no recuerdo, la cantidad de senadores era un senador por departamento en la Constitución de 1830. En la del 18 no recuerdo si era uno o dos por departamento, creo que era uno. Bajo la vigencia de la Constitución de 1830, un senador por departamento, ¿cuántos senadores nos daba? A ver, geografía de la escuela o del liceo. ¿Cuántos senadores nos da? Uno por departamento. Ahí va, Rodríguez dice 19. En realidad, originariamente eran 9 departamentos, después se le agregaron otros 10, se fueron subdividiendo los que había en otros 10 más, pero en el año 1934 el presidente Gabriel Terra crea esta idea del Senado del medio y medio. No confundir medio y medio con ningún tipo de bebida espirituosa. Se le llamaba Senado del medio y medio porque se establece un Senado de 30 integrantes, 30 senadores, de los cuales 15 senadores iban a ser para el sublema más votado del lema más votado y 15 senadores para el sublema más votado del lema, ahí lo puse mal, del lema que le siguiera en cantidad. Ahí me confundí, lo puse mal, se ve que me pegó el medio y medio ese que está ahí atrás. Me pegó mal y lo puse mal, pero acá donde dice sublema debería decir lema. ¿Saben ustedes lo que es el lema? O sea, cuando hablamos de lema, ¿tienen idea de lo? No es no es el ex ministro de Desarrollo Social que se llama Lema de apellido, no, no nos referimos a eso. A ver, Rodríguez que no ha hablado, o que ha hablado menos.
Profe, no, el lema no era, antes no se decían partidos. Antes no era que se decían los lemas y los sublemas eran las listas de del lema, así, de los partidos actuales. Ahí va bien rumbeada, ¿no? Digamos, el lema es el partido. El lema político es el partido. Si ustedes ven una lista, pero incluso hasta el día de hoy, si ustedes ven una lista actual, dice, voto por el siguiente lema y abajo dice, eh, no sé, Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI. Voto por el siguiente lema, Partido Ecologista Radical Intransigente, y su candidato César Vega a la presidencia de la República y fulano de tal a la vicepresidencia. Digo, hasta el día de hoy, si ustedes ven una lista y se ponen a leerla con detenimiento, van a ver que lema es sinónimo de partido político. Nosotros le llamamos Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Frente Amplio, nadie le dice Partido Frente Amplio, pero bueno, está, Partido Independiente, pero en realidad son el lema, ¿no? Cada uno de esos es lema Partido Colorado, lema Partido Nacional, lema Frente Amplio, lema Partido Independiente, lema Cabildo Abierto. Digo, para hacerlo lo más genérico posible. Este, Acá la idea era 15 senadores, pero no para el lema, para el partido político más votado, sino para el sublema. El sublema era, sigue siendo en buena medida, era la corriente. Es decir, los partidos políticos tienen dentro de sí corrientes políticas. Por ejemplo, corrientes políticas que ya mencionamos nosotros, o corrientes que a ustedes se les ocurra. Sí, más poli. Y hace un rato dijiste el herrerismo. Ahí va, dentro del Partido Nacional, una de las corrientes políticas mayoritarias, hoy en día por lo menos mayoritaria, es el herrerismo, ¿no? Es decir, hay un buen porcentaje dentro del Partido Nacional. Sí, a ver, Rodríguez. En el Partido Nacional estaba el herrerismo, como ya dijimos, y el wilsonismo, que más adelante va a estar. Y después va a estar en el Partido Colorado, va a estar el vallismo como cabecilla y como contraparte va a estar el riverismo. Ahí va, digamos, tradicionalmente dentro del Partido Colorado, en esta época podíamos encontrar el riverismo y el vallismo. En el Partido Nacional, en esa época no podemos hablar de wilsonismo, porque Wilson no andaba por la vuelta, pero en esa época podemos hablar de otra corriente que había dentro del Partido Nacional, que incluso llega a escindirse del Partido Nacional y crean un nuevo lema, un nuevo partido político, que era los independientes, ¿no? Que llegan a crear el Partido Nacional Independiente como un partido distinto del Partido Nacional que se presenta a las elecciones incluso compitiendo con el mismo Partido Nacional, lo cual le va a costar al Partido Nacional varias elecciones, ¿no? Porque, dicho sea de paso, el Partido Colorado, si bien estaban peleados todos con todos, concurrían a las elecciones bajo un mismo lema, acumulaban votos bajo un mismo lema y obviamente le ganaban en cantidad de votos a dos partidos nacionales separados. Acá me dicen vallismo, Méndez dice vallismo, socialismo, el MPP en el Frente Amplio, dice Hernández. Claro, el MPP, Movimiento de Participación Popular, es digamos, es un sublema dentro del lema Frente Amplio. La 1001, dice Fachán. La 1001 en realidad es la lista, el número de lista. Vendría a ser el Partido Comunista del Uruguay, vendría a ser la corriente. Bueno, la idea es todo esto que dijimos ahora para ilustrar esta idea. 15 senadores del sublema más votado, del lema más votado, que esto se traduce básicamente en 15 senadores para el doctor Terra, ¿no? Es decir, 15 senadores para el sector político del presidente, que era el doctor Terra, y 15 senadores para el sublema del siguiente lema. Obviamente, el lema más votado en ese momento era el Partido Colorado, el siguiente lema más votado era el Partido Nacional, o sea, 15 para el Partido Colorado, 15 para el Partido Nacional, pero al mismo tiempo eran 15 para el sector del doctor Terra, es decir, los vallistas, los independientes, todos aquellos colorados que no estuvieran con el doctor Terra, quedaban automáticamente fuera del Senado. Y en el Partido Nacional lo mismo. Todos los que no estuvieran con el herrerismo
quedaban afuera del Senado. Eran 15 senadores para el herrerismo y 15 senadores para el sector del doctor Terra. Claro, esto, ¿cuál les parece a ustedes que es la principal crítica que se le hace al Senado del medio y medio? Digamos, se lleva puesto un principio importante, ¿no? A ver, Rabino. No, para mí que, o sea, como que hay pocos partidos políticos representados, o sea, como que las ideologías que presentaban, o sea, como las distintas corrientes de los partidos son pocos en realidad. Yo lo veo Eh, por ese lado. claro, hay como una afectación al principio de representatividad, ¿no? A ver, Morales, ¿qué iba a decir? Un poco eso, que en realidad las distintas posturas, mismo dentro de los partidos, las minorías quedaban desplazadas. Era solo lo más votado y todo lo demás, que generalmente era gran parte de la población, quedaban totalmente excluidas de las decisiones. Exactamente, ¿no? Como dice Rabino, como dice Morales, hay una sobrerepresentación de dos corrientes que obviamente eran mayoritarias dentro de los partidos, pero que se ven sobrerepresentadas en el Senado con 15 senadores cada una. O, si se quiere, en el Parlamento hay una subrepresentación de las minorías, ¿no? Es decir, esto atenta directamente contra el principio de proporcionalidad. Es decir, la representación proporcional implica que hay una determinada relación entre representantes y representados. Justamente, Terra hace esto ¿para qué? Para asegurarse que el Senado, una de las dos cámaras de la Asamblea General, sea de mayoría amigable a su política. Lo irónico, si se quiere, es que Herrera, en una jugada un tanto polémica, para asegurar su sobrerepresentatividad por encima de los independientes del Partido Nacional, termina negociando y perdiendo la mayoría que habitualmente tenía el Partido Nacional en la Cámara de Senadores. Los senadores eran electos por departamento y por lo general los departamentos del interior tendían a elegir más senadores blancos, lo cual hace que al final el Partido Nacional se vea perjudicado porque pierde representatividad, pero el herrerismo dentro del Partido Nacional gana representatividad. O sea que ahí hay una cuestión un poco difícil de, digamos, de conjugar, ¿no? Pero bueno, son las cuestiones de la política. Otro punto, y con esto vamos redondeando, otro punto interesante de la Constitución de 1934 es lo que tiene que ver con los derechos. Me imagino que si ustedes vieron derechos sociales e hicieron esta evolución histórica, lo deben haber mencionado. Se reordena la sección de derechos, deberes y garantías. La Constitución de 1830 y la de 1918, perdón, la sección de derechos, deberes y garantías estaba al final de la Constitución. Si ustedes se fijan, ni bien abren la Constitución, la sección segunda es la de derechos, deberes y garantías, que va del artículo 7, creo que es, hasta el 72. Todos esos artículos que están al principio de la Constitución son los derechos, deberes y garantías, ¿no? Donde habla de derecho a la vida, al derecho a la salud, a la vivienda, al medio ambiente. Todo eso está al trabajo, todo eso está al principio de la Constitución. Bueno, en el 30 y en el 18 eso estaba al final. Es en la Constitución del 34 que eso se pasa al principio. Y además, en materia de derechos, esto me imagino que lo habrán visto también en derechos sociales, se agregan los derechos de segunda generación. Muchos de los derechos que ustedes ven hoy en día, derecho a agremiarse, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la vivienda, creo que también. Muchos de esos artículos que hoy en día existen en nuestra Constitución vienen de la Constitución de 1934. No estaban presentes en la de 1918 y mucho menos en la de 1830. Esto tiene que ver con el nuevo constitucionalismo de aquella época, ¿no? Es decir, el aumento en la cantidad de derechos que eran reconocidos,
sobre todo después de la Constitución mexicana, la Constitución de Querétaro de 1917, que introdujo una serie de derechos nuevos a nivel constitucional, es decir, se constitucionalizaron derechos nuevos que antes no estaban recogidos en los textos constitucionales. Eso a nosotros nos viene de la Constitución de 1934. Y nada, para ir finalizando con el tema de la clase de hoy, porque ya prácticamente estamos en hora, sí, nos quedan 4 minutos nada más, así que formalmente estamos en hora, se elimina, vamos a tener una reforma en 1942, que es la siguiente reforma constitucional, que básicamente reedita la Constitución del 34, pero elimina esa idea del Senado del medio y medio, ¿no? Es decir, eso de mantiene los 15 senadores. Dicho sea de paso, alguien acá me había mencionado hace un rato, creo que lo eliminó el mensaje, eh, la cuestión del vicepresidente de la República. En realidad, eh, claro, me habían mencionado que acá Hernández. No sé si fue usted Hernández o se subió al carro Hernández y dijo, sí, fui yo, como para decir. Pero vamos a confiar en su palabra que fue usted. Este, en realidad, con el Senado del medio y medio de la Constitución del 34, ninguno de los dos tenía mayoría, porque todavía no existía el vicepresidente de la República. Si mal no recuerdo, el vicepresidente se crea en una reforma constitucional de 1938 y justamente ahí es donde se introduce un desequilibrio entre el 15 y 15, ¿no? Porque el 15 y 15 funciona maravilloso mientras sean 15 y 15. Pero si introducimos al vicepresidente, el vicepresidente es el número 16. Entonces ahí se desestabiliza ese sistema de medio y medio y pasa a ser 16 para un lado y 15 para el otro. Y si lo piensan, claro, y si lo piensan, acá Hernández dice iba a tener mayoría el partido ganador. Si lo piensan por un instante, al día de hoy el vicepresidente de la República sigue siendo, como en el momento en que se creó, el senador número 16. Es decir, sigue siendo el presidente de la Asamblea General. Y el partido de gobierno sigue teniendo un senador, a ver, no quiero faltarle a nadie, igual ya estamos sobre la hora, a nadie le importa lo que yo diga, pero es como que el partido de gobierno se lleva un senador gratis de alguna manera, ¿no? Porque al conseguir la presidencia de la República, automáticamente consigue el vicepresidente. Y al conseguir el vicepresidente, automáticamente está consiguiendo un voto más en la Cámara de Senadores. De alguna manera esto que se inventó en 1938, creo, si mal no recuerdo, esto que se crea en el 38 subsiste hasta la Constitución actual y de alguna manera el partido de gobierno se lleva un votito extra en la Cámara de Senadores que le viene bastante bien, ¿no? Las últimas elecciones, era un tema si el partido de gobierno, que actualmente es el Frente Amplio, iba a tener o no mayorías parlamentarias y una de las cuestiones que se debatía era bueno, si gana, el Frente Amplio va a tener dos senadores de mayoría, porque iba a tener un senador más el vicepresidente. Y si ganaba el candidato de la actual oposición, el doctor Delgado, este, iba a ser en ese caso un solo senador, porque el partido de gobierno que hoy es oposición, que no ganó, iba a tener al vicepresidente, que era un voto más. Digo, para que vean que estas cosas históricas en realidad siguen vigentes en buena medida y explican de alguna manera lo que son las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Lo más importante entonces de la Constitución del 42 es que se elimina, en realidad prácticamente calca la Constitución del 34, introduce alguna modificación menor, pero la mayor modificación es que se elimina este invento que había sido el Senado del medio y medio, el Senado del 15 y 15, mantiene, como les digo, un Senado con 30 integrantes, con 30 senadores, más el vicepresidente de la República, que se introdujo después, creo que fue en el 38, pero puedo estar equivocado,
y mantiene el mismo sistema que tenemos hasta el día de hoy en la Cámara de Senadores de la Asamblea General o del Palacio Legislativo. Dicho eso, son las 16:01, no los quiero entretener mucho más. El que tenga que retirarse es libre de hacerlo. Y el resto, no sé si tienen dudas, preguntas, consultas, sugerencias, cosas que quieran agregar, cosas que quieran quitar.